Quin és el problema que creu que hi ha de fons entre Catalunya i Espanya? Pues el problema de la relación de Cataluña con España es un problema que viene desde muy lejos, ¿no? Es un problema que está en la historia de Cataluña y en la historia de España, ¿no? Y ha sido una historia difícil y que ha tenido momentos incluso de ruptura en el siglo XVII, la famosa revuelta de los catalanes en 1640, que fue el único momento en el que condujo a la independencia de Cataluña, y después ha habido ya momentos ulteriores, como principios del siglo XVIII, en fin, la famosa 1714 y la supresión del gobierno de Cataluña, y en fin, y después ha habido muchísimas cosas, muchísimas. O sea, la relación ha sido una relación complicada, difícil, pero bueno, pero se ha mantenido y Cataluña ha formado parte de España, y una parte importante. Sigue siendo una parte importante, sigue siendo una parte muy significativa, y ahora entramos en un momento en el que la relación está pasando por una situación de especial dificultad, ¿no? Esto viene por lo menos el detonante es la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el naufragio de la reforma, sobre todo en el Tribunal Constitucional, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional ha sido el detonante de la desafección, por utilizar la palabra que se está utilizando y se ha puesto de moda, de Cataluña con respecto a España, y que está adquiriendo una intensidad notable, ¿no? Y eso se está canalizando de una manera que está conduciendo a una suerte de callejón sin salida, ¿no? Callejón sin salida, y que es lo que se ha expresado en las dos últimas consultas que se han celebrado en Cataluña después de las elecciones después de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La primera todavía había una mayoría muy importante de convergencia y unión, y en fin, era una aritmética parlamentaria que en cierta medida permitía gobernar con cierto orden, ¿no? con cierto orden, con cierto sentido común, ¿no? Pero después de la manifestación de la Diada del 2012 y de la convocatoria anticipada de elecciones por parte de Mas, pues se ha producido un resultado electoral que ha desautorizado al convocante, lo ha dejado políticamente prácticamente en fin, fuera de juego. Entonces, y además, desde que ha empezado esta legislatura, la situación se ha ido haciendo todavía cada vez peor, y ahora mismo Cataluña está en una situación de desgobierno. O sea, Cataluña no tiene gobierno. El barómetro que se publicó el otro día es un barómetro, pero para mí eso tiene la fiabilidad casi de un resultado electoral. Es lo que ha pasado en estos 6 meses desde que empezó la legislatura. Y ahora mismo estamos en una fase de descomposición, de desintegración del sistema político catalán. Ni Convergencia y Unió, son dos partidos, que la desunión que debe haber dentro es mucho más de lo que parece todavía. El Partido Socialista es un partido que está desintegrado, y por lo tanto los dos partidos que han garantizado la estabilidad política de Cataluña desde la entrada en vigor de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, pues están fuera de juego, ¿no? Entonces ahora mismo hay un problema de desencuentro con dos mayorías contrapuestas de la misma magnitud en España y en Cataluña. La misma mayoría que hay aquí a favor del derecho a decidir, sin que se sepa muy bien tampoco en qué consistiría ese derecho y el ejercicio de ese derecho, la misma mayoría y a la inversa para que ese derecho no se pueda ni siquiera plantear en el Estado. Y por lo tanto hay una incomunicación absoluta. Es decir, o sea, ahí no hay comunicación ninguna, ni entre no solamente el gobierno de la nación, el Partido Socialista tampoco. Tiene la dirección del Partido Socialista, no s'entiende. I davant d'aquest govern que hi ha ara a Catalunya, que de moment té un pacte d'estabilitat amb Esquerra i estan plantejant celebrar una consulta, quina creu que ha de ser la resposta de Madrid, i si hi ha realment vies a la Constitució per fer encaixar una consulta territorialitzada a Catalunya
Sobre o la secessió o el fet de poder-se autodeterminar? Que el gobierno de España no es que no vaya a autorizar una consulta, es que no puede autorizarla, porque aunque quisiera, jurídicamente puede, pero políticamente no puede. Si Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, quisiera hacer un viraje para posibilitar que se hiciera la consulta, es que dejaba de ser presidente del gobierno el mismo día. Ahora mismo en el Partido Popular no permitirían jamás que el presidente del gobierno, el que fuera, ahora mismo hiciera eso. Entonces, eso ahora mismo es un tema que es política ficción. Pensar que desde el gobierno de España se puede autorizar una consulta de esta naturaleza en Cataluña es simplemente no saber dónde se está. Eso no hay margen de maniobra, no hay margen de maniobra. Por lo tanto, se podría pensar en que con la Constitución española se puede autorizar la celebración de una consulta de esta naturaleza. Eso sería discutible, y ahí hay posiciones muy diversas y podría ser discutible, pero desde luego es que con la composición política ahora mismo del Parlamento español es que eso no es ni siquiera imaginable. Llavors estem davant d'un escenari en què una majoria està abusant sistemàticament de la seva voluntat en contra d'una minoria, que és la catalana, perquè al anar al Congrés dels Diputats amb aquesta majoria que apunta, sempre perdrem des d'aquí, plantejant el que sigui. Si volem plantejar celebrar una consulta, ara no guanyarem això al Congrés dels Diputats. Vamos a ver, es que lo que ocurre es que con el ordenamiento jurídico español en la mano, la posición esa es perfectamente justificable. Es decir, que ahora mismo la Constitución española descansa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, pero reconoce la autonomía. El principio de unidad política del Estado es el presupuesto y el límite para el ejercicio del derecho a la autonomía. Ese es el derecho constitucional español positivo vigente. Entonces, no cabe ni siquiera plantearse el tema de la ruptura de la unidad política del Estado. Ese es un tema implanteable en términos jurídicos, tal como está la Constitución. Entonces, claro, después el problema está en que, y si a pesar de que eso se dice en la Constitución que no se puede plantear, de hecho se plantea, que es un poco lo que está pasando o lo que puede pasar. Está pasando con ambigüedades y con eso, pero es lo que está pasando. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? La Constitución española no tiene respuesta. La Constitución española no tiene respuesta para este problema. No, tiene una respuesta, pero es otra respuesta imaginaria, la revisión de la Constitución. No hi ha límits explícits a la Constitució espanyola. No hay límites, pero hay un procedimiento de revisión de la Constitución. Pero claro que puede, el Parlamento de Cataluña puede enviar una proposición de ley de revisión de la Constitución para que se discuta en las Cortes Generales, pero necesita una mayoría de 2/3 en cada una de las cámaras, en 2 legislaturas consecutivas y un referéndum en todo el Estado. Lo puede poner en marcha. Entonces, ahora eso es absurdo. Eso es absurdo. Si Cataluña quisiera ser independiente y hubiera que ser, tendría que preguntárselo a los ciudadanos de Cataluña. Tú no puedes preguntarle a todos los ciudadanos del Estado, porque la respuesta ya está. En la propia composición del cuerpo electoral que tiene que responderla. Entonces aquí este es un tema para el que no tenemos tampoco, esto no es normal que existan respuestas en derecho comparado, En el derecho comparado no suele haber, las constituciones no suelen prever el proceso de ruptura de su unidad política. En algunos sitios está expresamente, el caso más claro de los Estados Unidos. La guerra civil se libró precisamente por este motivo. Ustedes rompen la unión, guerra. Y cuando se termina la guerra, ustedes han perdido. Y aquí la soberanía reside en el pueblo de los Estados Unidos, no en el pueblo de Virginia, ni en el pueblo de Dakota, ni en el de California, ni en el de Nueva York, sino en el pueblo de los Estados Unidos. Ustedes quieren romper esto y decir que hay un derecho a la secesión y un derecho a la autodeterminación permanente por cada uno de los Estados miembros, y ustedes intentan ponerlo en práctica. El Canadà
La Constitució La tampoc Constitución, reconeix la Constitución, entonces, pero vamos a ver, claro que hay constituciones, que el caso de Canadá, y ahora tenemos el caso de Escocia, por ejemplo, que está también, bueno, sí, hay casos, pero no son la mayoría, ¿eh? No son la mayoría, son la excepción. Y desde luego, el caso de Canadá está orientado con una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y después la ley de claridad. Por lo tanto, el caso de Canadá ya está resuelto, jurídicamente está resuelto. Está resuelto. ¿Se puede convocar? Se puede. Con una pregunta clara y aceptando que habrá una mayoría clara y que entonces a partir de ahí se tendría que abrir un proceso de negociación para la separación. Eso, el caso de Canadá está así. Y el caso de Escocia también está bien resuelto ahora mismo, porque el Parlamento de Inglaterra pues ha autorizado al Parlamento de Escocia a que dicte una norma para la celebración de la consulta sobre la independencia. No sobre una cosa etérea, sino ¿usted quiere la independencia o no quiere la independencia? Y una vez que se celebre el referéndum, habrá que ir a negociar. Habrá que ir a negociar, porque no es la independencia no quiere decir, ¿usted quiere ser independiente? Sí, van a ser independientes, pero ahora van a negociar. ¿Y en qué consistirá la negociación? Pues es lo que se verá. El gobierno de Londres está sacando papeles y haciendo informes diciéndole, miren ustedes lo que les espera, si esto es así. Y la negociación previa que quería el gobierno de Escocia, no vamos a negociar antes de la celebración del no, de negociación previa nada. Ustedes pronúnciense y sepan lo que les espera y arriésguense. Si ustedes dicen independencia, lo que les caiga encima les va a caer, ¿eh? I això és assumpte suyo. I per últim, en el moment en què estem ara, com vostè resoldria l'encaix entre Catalunya i Espanya? Yo no lo sé. Yo no lo sé, o sea, vamos a ver, yo ahora mismo creo, sinceramente, yo creo que ahora mismo no hay posibilidad de hablar siquiera. O sea, ahora mismo no hay posibilidad de hablar, o sea, no hay condiciones porque en Cataluña ahora mismo solamente se oye una voz en este terreno, o la voz es contraria del Partido Popular, ¿no? Pero solamente se oye una voz en esto, y en España solamente se oye la voz opuesta, ¿no? Y no hay posibilidad ninguna de tender puentes entre una y otra, de encontrar puntos de encuentro para dar una respuesta al problema, y por lo tanto yo ahora mismo creo que no. ¿Cuándo llegará? Pues no lo sé. Esto va a tener un desgaste, va a ser una situación de mucho desgaste, y en algún momento habrá que tener se tendrá que encontrar algunos términos para buscar una salida, pero yo ahora mismo no la veo. Ni creo que tenga nadie autoridad para hacer una propuesta que pueda ser susceptible de ser estudiada. Per tant, tampoc veu un model federal com... Un modelo federal sería, yo creo que sería excelente que se pudiera, y ya ahí se están haciendo propuestas en ese sentido, pero las propuestas las están viniendo fundamentalmente del Partido Socialista. En Andalucía hemos hecho una, en Cataluña se ha hecho otra, y la Comisión Federal están estudiando hacer una propuesta. Entonces, en ese sentido, pero yo creo que no están calando en absoluto. O sea, ahora mismo las propuestas que hace el Partido Socialista ahora mismo no están calando, son importantes para el interior del Partido Socialista, para ir intentando formar una opinión en el interior del Partido Socialista y ver si en el futuro tienen, pero ahora mismo las propuestas del Partido Socialista no tienen eco en la sociedad española. Hay ahí como una barrera de incomunicación entre el Partido Socialista y la sociedad española que se expresa, bueno, un partido que está. Entonces, ahora mismo estamos en una situación de desgobierno y de desintegración esa es la situación en la que estamos. Ojalá fuera distinto, pero lo de Cataluña es tremendo. Cuando uno ve y alinea los resultados de las dos últimas elecciones autonómicas y ahora lo que viene del barómetro y ver lo que y yo creo que la situación está peor de lo que parece. Porque ahora mismo los dos grandes partidos, o sea, el Partido Socialista es terrible, ¿no?, lo que está pasando, pero es que Convergencia y Unión no es menos terrible, porque hay dos partidos que son dos partidos, y que ahora mismo formalmente no aparecen como dos partidos, pero si uno coge todos sus resultados electorales y separa Convergencia y Unión, y Unión es un partido, pero Convergencia es que yo creo que ni siquiera tiene una posición unitaria en este punto.
Convergencia seguro que hay muchas tensiones internas. Muchas internas. En Unión no, Unión yo creo que tiene una posición más clara. En contra de la independencia, vamos. Pero Convergencia... Bueno, defensen un model confederal, i per ser confederals has de ser independent, Yo no creo que Unión esté por un modelo confederal, Mi impresión es que no está por un modelo confederal.